Y a las 3, ahí estamos. Bueno, hermanos, sean todos bienvenidos a una clase más de este curso básico de Biblia. Para quienes aún no tengo el gusto de conocer, mi nombre es Wyler, soy el que está con la cámara encendida, además de Alvarito. Solo que le comentaba que el bronceado o bombillo aquí en mi cuarto fue tan salvaje que de ahí actualmente solo se me ven los dientes cuando sonrío. Así es. Pero bueno, es un gusto para mí participar en este curso. El hermano Pablo, él me pidió que lo cubriera por 3 clases, entonces lo voy a estar acompañando en esta clase, de hoy en 15 y de hoy en un mes, si el Señor así nos lo permite. Me presento brevemente entonces, soy Wyler, vivo en Entre Ríos, soy ingeniero en computación de profesión y actualmente estoy cursando mi segunda carrera en Ciencias Teológicas en la Universidad Católica de Costa Rica. Formo parte del Ministerio de Apologética Católica San Francisco de Rales desde hace no sé cuánto, pero es el mismo tiempo que tiene Alvarito. Em, Actualmente sirvo también en el ministerio en el curso de apologética. De hecho, creo que varios cristianos de este curso también nos encontramos en el curso de los martes. Y pues aquí estoy para lo que pueda servirles en este curso de Biblia. El hermano Alvarito nos va a estar compartiendo esta noche el tema de los profetas mayores. Y, según tengo entendido, la dinámica de este curso es que, em, usualmente se permite los comentarios durante la exposición del tema, pero para este caso en particular, Alvarito me ha solicitado que por favor las preguntas las dejemos para el final, para, tratar de cubrir todo el tema de esta clase. Sí, quisiera pedirle nada más también, que la persona que no está hablando que tenga el micrófono cerrado para que no se metan sonidos de fondo, como el perro que se oye ahorita. No sé quién será, pero ahí se escucha de fondo un perro ladrando. Entonces, la persona que no esté hablando, que mantenga su micrófono cerrado. Que en este caso el único que va a estar hablando sería Alvarito, nada más. Em, Esas son así como los avisos parroquiales, como buenos cristianos. Entonces, no sé si algún hermano nos puede colaborar con la oración para iniciar, ¿verdad? Como hijos de Dios. Entonces, ¿algún hermano que nos quiera apoyar en esta noche con la oración? Oh, todo les dio pánico escénico. Alvarito, ¿nos ayudas con la oración, por favor? Claro que sí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, porque nos das salud, nos das disposición y nos das el deseo con el cual colaboramos contigo para poder estar aquí esta noche estudiando tu palabra. Porque la Biblia, Señor, nos has enseñado que es tu Hijo, el Verbo. La palabra de Dios es una palabra viva que debe ser entendida en su contexto, debe ser estudiada sistemáticamente, pero también debemos ser humildes y sumisos a la actividad del Espíritu Santo. El día de hoy, con amor, con entrega, estamos aquí, Señor, para que ese Espíritu Santo trabaje en nuestra mente, pero sobre todo en nuestros corazones, porque de nada sirve saber mucho si no aplicamos nada. Gracias, Espíritu Santo, por existir, por ser ese paráclito divino que fue dejado por nuestro Señor Jesucristo, por ser nuestro abogado, ese viento divino, ese ruaj que sopla sobre nosotros para ser cada día más como Cristo. Permítenos, Dios, que este día sirva para nuestra santificación y para entender no solo lo que aquí exotéricamente vamos a ver, sino lo que tú esotéricamente queremos que aprendamos. Gracias, Madre Santa, porque tú eres nuestra guía, porque tú eres nuestro ejemplo.
Y a ti te decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Francisco de Sales, Ruega ruega por nosotros. en nombre En del el Padre. Padre, del Hijo, Santo. Amén. Bien, entonces, Alvarito, todos suyos. Yo voy a estar con mi cámara apagada para disminuir el consumo del ancho de banda del internet, pero voy a estar por ahí en el chat de Teams y en el chat del WhatsApp, por si ocupan que les ayude en algo. Ok, gracias, Weiler. Bueno, hermanos y hermanas, que felices estamos de estar aquí el día de hoy. Hoy es un tema interesante, es un tema importante. Hoy vamos a ver la prédica sobre los profetas. Y dentro de los profetas vamos a ver los denominados profetas mayores. Estos son Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Pero se preguntarán ustedes qué es un profeta, qué son los profetas. Las palabras hebraicas que se utilizan para llamar a los profetas son Nabí, José, Zoé, y todas estas significan más o menos vidente. La que se utiliza más frecuentemente en la Biblia es la palabra Nabí, y Nabí es aquel que habla con vehemencia, bajo el influjo de una fuerza superior. Se habla entonces de una persona que es inspirada. La palabra profeta es griega y significa hablar en nombre de, hablar por otro. Es aquel que habla porque es mandado a hablar. Y ustedes han visto que en la Biblia, por ejemplo, en el caso de Jonás, es un caso muy claro, el profeta es enviado incluso a hablar lo que no quiere. En el caso de Jonás encontramos que el profeta es enviado a hablar a quien no quiere. Jonás no quería predicarle o profetizar al pueblo de Nínive, porque Nínive era un pueblo pagano. Sin embargo, el profeta, en este caso Jonás, debió hablar en nombre de Dios y debió hablar a quien Dios quería que le hablara. De manera que la profecía, el ser profeta, implica una gran responsabilidad e implica, sobre todo, una misión. El nombre del profeta inclina entonces claramente lo que les decía, es una misión, y el profeta es el que habla en nombre de Yahweh o Yahvé, ¿verdad? En nombre de Dios. El profeta es la voz viva en medio del pueblo. Para recordar, lo que hace el profeta es recordar promesas entre Dios y su pueblo, para enderezar y para corregir. Por tanto, el profeta tiene una doble finalidad, la de anunciar y la de denunciar. Hermanos y hermanas, estos dos verbos debemos aprenderlos hoy y debemos guardarlos en nuestros corazones. Porque como vamos a ver más adelante, nosotros estamos llamados a anunciar y a denunciar. El rol de la profecía, como vamos a ver, no es exclusivo de los profetas del Antiguo Testamento. El oficio de profeta no se extinguió antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Muy al contrario, el deber de ser profetas es un deber que está inscrito en nosotros por la gracia del sacramento del bautismo y debemos ejercerlo. En la Biblia, también los profetas son llamados como guardianes del pueblo, centinelas de Yahvé, son hombres de fuerte personalidad y espiritualidad,
son intermediarios, siervos de Yahvé, son hombres que bajo el impulso de Dios comprenden lo que está sucediendo y transmiten al pueblo un continuo llamado a la conversión. El profeta es el que hace el llamado. El Espíritu Santo es el que hace la conversión. Pero el profeta debe ser un hombre santo para que su palabra tenga efecto y genere la situación o el terreno fértil necesario para la acción del Espíritu Santo. La misión del profeta, y cuando diga profeta, aplíquelo a ustedes, a cada uno de ustedes. Entonces, la misión del profeta y nuestra misión es discernir la voluntad de Dios sobre el presente del pueblo. Yo le pregunto a ustedes, hermanos y hermanas que me escuchan en esta linda noche, ¿discierne usted la voluntad de Dios en el mundo que vivimos, en el presente? Dentro del pueblo de Dios, la iglesia, o dentro del mundo en que vivimos, más allá de nuestra iglesia. ¿Proyectamos nosotros un futuro de esperanza y de salvación? Si no lo hacemos, hay algo que revisar en nuestras vidas, porque no estamos haciendo el trabajo que estamos llamados a hacer. Dentro del tema de hoy es importante hacer la diferenciación entre varias actividades que algunas pueden ser subsumidas dentro del profetismo y otras definitivamente no. Como vemos aquí, el profetismo nace en el plan de salvación de Dios. Dios quiso servirse de ese instrumento que son los profetas. Y siempre ha llamado a algunas personas a quienes envía a hablar a su pueblo. Y cuando nos referimos a profetas en el Viejo Testamento, pues nos referimos a aquellos que dejaron escritos su pensamiento, porque habrán otros muchos profetas que vivieron y existieron en el tiempo y que por no haber dejado escritos sus pensamientos o no haber sido puestos por otros, pues entonces no tenemos noticia de ellos. Pero no podemos decir que estos sean los únicos profetas. Y hoy, en un estudio bíblico, obviamente vamos a hablar de los profetas que se encuentran incluidos y sus profecías están incluidas y su anuncio está incluido y su denuncia está incluida dentro del canon bíblico. Hay que hacer una distinción entre la profecía, la adivinación y la magia. Sabemos que la adivinación y la magia son actividades muy, muy antiguas. En sus comienzos, la adivinación estaba estrechamente vinculada a la magia. Quien era mago adivinaba y quien era adivinador también era mago. De hecho, en los casos de la adivinación, lo importante no era solo conocer el futuro, sino también tener la capacidad de modificarlo en caso de que sea necesario. Hay un caso muy interesante del rey Ocosías de Israel, que envía a consultar al dios Baal Zebuf de Cron, y a él no le interesa obtener un simple diagnóstico médico porque él sabía que estaba enfermo. En el fondo, lo que quería hacer este rey Ocosías era saber cómo el dios cananeo le concedía la salud. Y ustedes me van a decir, pero ¿cómo es posible que un rey de Israel vaya a consultar un dios pagano o un adivinador pagano? Bueno, precisamente eso es lo que enojaba, hablando en los términos bíblicos, a nuestro Dios, a Yahvé, a Elohim, porque constantemente el pueblo de Israel se descarriaba. Y de ahí la necesidad de los profetas. Los profetas son los que le llaman la atención por hacer este tipo de cosas. Entonces, la relación que hay entre adivinación y magia, hay un autor que se llama Lucano,
que lo pone así en una petición que hace Sexto, el hijo de Pompeyo, cuando va a consultar a un nigromante. Para los que no lo saben, un nigromante es aquel que tiene contacto con los muertos para tener respuestas sobre algo que se quiere. Y ese dice así, Sexto dice así: tú que puedes descubrir a los pueblos sus destinos y desviar de su curso los acontecimientos futuros. Entonces, en los pueblos paganos, en los pueblos históricos, egipcios, sumerios, babilónicos, existía la costumbre de buscar este tipo de personas para no solo conocer el futuro, sino también cambiarlo. En esto se termina pidiéndole, Sexto le dice: arranca a la suerte el derecho de abatirse sobre mi súbita e imprevistamente. Hay muchos episodios como estos en la historia, de los que existen numerosos paralelos. Y vemos ahí cómo hay una estrecha relación entre la adivinación y la magia. Mago y adivino son un mismo personaje en la antigüedad. Incluso en tiempos posteriores, el profeta hebreo mostrará claros rasgos mágicos. Entonces es una tendencia que se va depurando en el tiempo. Sin embargo, cualquiera que se atreva a plantear que la actividad profética hay sesgos o características de adivinación o magia, pues se le debe decir que está equivocado. Y es importante que nosotros tengamos claras estas diferencias, porque muchas veces Satanás utiliza artilugios para confundirnos, o personas de la New Age o que estudian eh, conocimientos ancestrales, van a plantear que la profecía, que la acción de profecía o que dentro de la Biblia existían y eran vistas como buenas la adivinación y la magia, lo cual es totalmente falso. Existen varios tipos de adivinación y la adivinación puede ser de carácter inductivo, ¿verdad? Y esta adivinación inductiva puede tener muchas características. Puede partir de la observación de la naturaleza, puede partir de la observación de los cuerpos celestes. A esto le llamamos astrología. Dentro de la astrología está toda esa actividad relacionada con los horóscopos, ¿verdad? Se ha generado una pseudociencia que supuestamente, lo cual es falso, permite conocer características, rasgos de la personalidad, salud, profesión de una determinada persona en un determinado momento histórico, al punto que según la creencia se puede estudiar el horóscopo día con día y supuestamente ahí nos van a dar las previsiones del día. Esto es absolutamente falso y esto abre puertas a cosas que no quisiéramos abrir. Y también se puede hacer la adivinación partiendo de los fenómenos atmosféricos. A esto se le llama aeromancia, ¿verdad? Esto es un procedimiento muy conocido en todas las culturas para adivinar el futuro. Cuando la magia se utiliza con estos elementos que están en la naturaleza y en el universo, a eso se le llama que es una magia muy terrenal, ¿verdad? Porque se necesita de conocimientos y aspectos físicos, tierra, aire, fuego, agua, para lograr la adivinación. El comportamiento o los movimientos de los animales también es algo que se utiliza para aprender, ¿verdad?, sobre la adivinación. O sea, era muy común, o es muy común, por ejemplo, que haya personas que en la santería, en otros ritos, que destripen animales, ya sea un cordero, una paloma, y de acuerdo con la condición de las vísceras, pueden decir o determinar, según ellos, y adivinar el futuro, ¿verdad? O adivinar algo que se les está preguntando. En Primera de Samuel 6 se encuentra un episodio curioso. Ahí nos dice que los filisteos, después de haberse apoderado del arca, no saben qué hacer con ella. Y ellos se preocupan porque
y no para. Después de que tomaron el arca del pueblo de Israel, pues les empiezan a caer una serie de epidemias, desgracias, enfermedades, etcétera. Y entonces los filisteos, los sacerdotes y adivinos sospechan que la culpa la tiene el rey, el Dios de los judíos, que es Yahweh. Entonces ellos proponen y aconsejan que se haga un carro, o sea, que se haga un carro y que a este carro se le peguen dos vacas que nunca hayan jalado ningún yugo y que las unzan al carro, dejando los terneros de las vacas encerrados, y una vez que las vacas son unidas a este carro, pues se les va a azuzar para ver qué dirección van a tomar. Y según ellos planteaban, si las vacas toman hacia el pueblo de Israel, pues entonces los males que están recibiendo los reciben de Yahweh, ¿verdad? De Elohim, de Dios. Y si las vacas toman hacia el lugar del campamento, entonces ellos van a entender que Dios, el Yahweh, el Dios de los judíos, no tiene nada que ver con eso, el Dios de Israel, sino que simplemente es un asunto accidental y que no hay nada que ver con eso. Esas son las formas primitivas de adivinación y que no se diferencian mucho de algunos pensamientos mágicos que existen hoy día. De hecho, yo me atrevo a decir que el pensamiento mágico es algo que está inscrito en nuestro ADN, de mayor o menor medida. Y pregúntese usted, hermano y hermana, ¿qué tan supersticioso es usted? ¿Verdad? Ahí usted va a ver que existe entonces un componente de eso que está ahí desde siempre, ¿verdad? Que es parte de lo que podríamos llamar un inconsciente colectivo. La adivinación también puede ser no solo inductiva, como la que les acabo de plantear, sino también intuitiva. Y hay tres formas principales de adivinación intuitiva y que son conocidas incluso hoy día y practicadas incluso hoy día. Está la interpretación de los sueños, denominada oniromancia, la consulta de los muertos, denominada necromancia, y la comunicación divina a través de oráculos. A esto se le llamamos cresmología. Dentro de los que nos vamos a hablar, de las tres, la que nos va a resultar más importante es la cresmología, como vamos a ver más adelante. La oniromancia la encontramos en la Biblia. Ya ustedes probablemente ya pensaron en el personaje que está en la Biblia, que usa mucho lo relacionado con los sueños. Y hay un sueño, por ejemplo, que llevará a Jacob, y esto nos dice la tradición, a fundar el santuario de Betel. Eso lo podemos encontrar en Génesis 28, del 11 al 16. También están los sueños que se encuentran muy fuertes dentro de la historia de José. Él interpreta sus propios sueños que presagian su superioridad sobre los hermanos. Ustedes se acuerdan de eso. Eso lo podemos encontrar en Génesis 37. Y también José interpreta los sueños del copero y el panadero, lo que encontramos en Génesis 40. Y posteriormente, en una sucesión de hechos que lo llevan a crecer en poder y en prestigio dentro del pueblo egipcio, también llega a interpretar los sueños del faraón. Eso lo encontramos en Génesis 41. Entonces ahí podemos ver que hay una especie de adivinación a través de la interpretación de los sueños. Y está la necromancia, que es la consulta a los muertos para obtener de ellos la información deseada. Es un fenómeno bastante extendido en el mundo antiguo y que no es menos conocido o aplicado en nuestro tiempo. De hecho, si ustedes ven los canales de cable, se encontrará que hay un canal, creo que es A&E, en el que hay un sujeto que se dedica a tener contacto con los seres queridos de las personas que han muerto y él se contacta con ellos y entonces contesta las preguntas de esta persona. Hay alguien que levantó la mano, lo escucho.
Levantó la mano, güey. Sí, disculpe la interrupción. Perdón, don Álvaro. Ajá, Es cuénteme. que sí, me llama la atención que en las filminas está todo esto que nos está suministrando, o hay que seguirle tomando apuntes. Sí, aquí, digamos, estas partes Porque no están en filmina. no pasa de cómo nació el profetismo. Exacto, todo eso que estoy hablando ahora es una introducción que yo normalmente hago al tema, que Ya, realmente, si usted puede ver aquí, yo lo que hago son algunas diferencias. ya, estamos en el prólogo. Exactamente, Ok, quedan perfecto. en la grabación, pero no están en las filminas porque no es parte del texto que se estudia para dar este Ok, tema. perfecto, está bien, muchas gracias, disculpe. No, con mucho gusto, para eso estamos. Ok, la necromancia, como les decía, yo no sé si ustedes han visto ese programa en el cable. Es un muchacho muy agradable que tiene contacto con los muertos, supuestamente, y que sabemos que eso no puede ser, pero él se convierte en un oráculo, se convierte en un adivinador, se convierte en un medium entre los muertos y los vivos en ese programa, de tal manera que vemos que eso no son prácticas que hayan desaparecido, sino todo lo contrario, que existen y con mucha fuerza. En la Biblia podemos encontrar que este tipo, la necromancia, se encuentra entre los cananeos, los egipcios y los mismos israelitas, ¿verdad? Primera de Samuel podemos verla el capítulo 28, en versículos del 3 al 25 encontramos cómo es que hay una característica de necromancia ahí. También en Segunda de Reyes, capítulo 21, versículo 8, y en Isaías, capítulo 8, versículo 19, y capítulo 65, versículo 4. También encontramos la necromancia entre babilonios, persas, griegos, romanos y otros pueblos, obviamente que también entre los egipcios. Esta práctica quizás se debe a la creencia popular, como decía, de que los difuntos no solo sobreviven después de muertos, sino que tienen poderes sobrenaturales de conocimiento. O sea, que la condición etérea en la que se encuentran después de la muerte le permite tener unos conocimientos especiales que pueden ser utilizados por las personas con las que ellos convivieron y a las que ellos quisieron mucho, ¿verdad? Ahora, la necromancia, desde ninguna perspectiva, puede tomarse como cristiana. Y se los advierto porque hay tendencias dentro de iglesias sectarias, no iglesias, sino cultos paganos, e incluso cultos nada espirituales desde el punto de vista de la existencia de un Dios, que te van a tratar de decir de que la comunicación con los muertos es posible. Y definitivamente esto no es así. No quiero decir que no exista la posibilidad de que algún santo en la historia haya tenido contacto con una persona que haya fallecido. De hecho, en el Nuevo Testamento encontramos el asunto de la transfiguración, en donde están Moisés y Elías ahí, ¿verdad? Que son personas que ya murieron. Pero esta práctica necromántica o de la necromancia es absolutamente prohibida por la Biblia, por la tradición judía y obviamente también por la tradición judeo-cristiana. Entonces, esto es importante tenerlo porque Satanás puede llevarnos al error y puede llevarnos por un interés de conocer cosas, un interés insano de conocer el futuro, de conocer circunstancias pasadas, a este tipo de actividad. Y la verdad es que desde el punto de vista espiritual se abren puertas que nos pueden llevar y nos pueden hacer una mala jugada. La otra forma de adivinación, que ahora sí resulta importante para nosotros, son los oráculos. En Mesopotamia se recurre habitualmente a la adivinación inductiva, que fue una que ya vimos, y en Israel y Grecia, más bien, Israel, perdón, y Grecia, más bien es más frecuente ir a conocer la voluntad divina al consultar el oráculo. Probablemente ustedes hayan escuchado hablar del oráculo de Delfos. Ahí existían unas
personas, unas mujeres que se llamaban pitonisas, que se dedicaban a hacer adivinación. Ellos lo que hacen es a tomar signos y portentos que son sustituidos por la palabra. A veces son enigmáticos, a veces no son muy claros, pero son palabra, al fin y al cabo, como la de todos los hombres, y es así como sale el oráculo. En Israel ocurría lo mismo, pero no, eso es algo que tenemos que tener muy claro y que debemos aprender aquí hoy. El oráculo no era normal y no podía existir en tiempos de Moisés, Josué y los jueces, porque es un hecho que estas personas, tanto Moisés como Josué y los jueces, tenían línea directa con Dios, y entonces si usted tiene línea directa con Dios, usted no precisa consultar a nadie para saber cuál es la voluntad de Dios, ¿verdad? Pero después, posteriormente, ya los reyes, que pertenecen a una época distinta, que es muchísimo más profana y que no tiene la elevación espiritual que tienen en los tiempos de Moisés, Josué y los jueces, pues entonces sí se utiliza o se empieza a utilizar más el oráculo. Por ejemplo, antes de la batalla es preciso saber si Dios lo permite o no. Entonces era normal que el rey se acordara de consultar al Señor. El sacerdote también se encargaba de recordarle que debía consultarse la voluntad de Dios. Hay un caso muy claro, y ustedes pueden apuntarlo por ahí, que está en 1 Samuel, capítulo 14, versículos del 36 al 37. Ahí David, que era un Dios, como ustedes saben, piadoso, no se olvida de consultar y pregunta que si puede atacar a los filisteos. Y le pregunta a Dios que si le va a entregar a los filisteos. Eso lo encontramos en 2 Samuel 5, 19. Y la respuesta que recibe es la deseada. El oráculo le dice: atácalos, que yo te los entrego. Poco después, en un nuevo conflicto con los filisteos, la respuesta divina es más detallada. Ustedes lo pueden ver en 2 Samuel capítulo 5, versículos 23 y 24, en donde el oráculo le dice: rodéalos por detrás y luego atácalos frente a las moreras. Cuando sientas rumor de pasos de la copa de las moreras, lánzate al ataque, porque entonces el Señor sale delante de ti a derrotar al ejército filisteo. Entonces podemos ver que el oráculo sí es una forma más común de utilización, de contacto, no propiamente, digamos, los pueblos paganos la usaban como adivinación, pero los israelitas, el pueblo de Dios, pues lo usaba como una forma de comunicación con Dios. Entonces hay diferencias importantes entre los oráculos paganos y los profetas de Israel. ¿Cuáles son esas diferencias? Ok, se pasa de una palabra buscada por el hombre a una palabra enviada por Dios. Entonces, el profeta no es aquel que busca a alguien para recibir una respuesta, o no es a quien se le busca para dar una respuesta, sino que el profeta es la persona que Dios busca para enviar su palabra. Entonces ahí ya tenemos y vamos delineando lo que es el profeta cristiano. Perdón, y el profeta de la Biblia. Bueno, al final el cristianismo lo envuelve todo, obviamente. Del descubrimiento de un enigma se da al descubrimiento de una misión. O sea, antes, en la utilización de los oráculos, se quería buscar la respuesta a fenómenos o condiciones que desconocíamos absolutamente por un deseo que muchas veces no era muy santo, ¿verdad? En cambio, con los profetas del Viejo Testamento, se pasa al descubrimiento de una misión. O sea, el profeta vive en misión. El profeta cumple una misión. Y les recuerdo una vez más, cuando diga la palabra profeta, aplíquelo a ustedes. Ustedes deben descubrir una misión. Ustedes y yo tenemos la obligación de gritar, de hablar,
de comunicar la palabra enviada por Dios. Y también se pasa de la búsqueda de la seguridad personal al choque con una responsabilidad. O sea, el profeta ya no es una persona que se va necesariamente a pensar en su seguridad y en su vida, sino que él pone esto como cosas al servicio de Dios y se encuentra ante una responsabilidad. Eso lo podemos ver claramente en el famoso relato que está en Daniel, que es el Daniel y el foso de los leones, del que hay un maravilloso cuadro de Pedro Pablo Rubens en el Louvre, que yo los invito a que busquen, porque es una manifestación pictórica impresionante de ese relato de Daniel en el foso de los leones. Pedro Pablo Rubens. Del interés personal también se pasa a la responsabilidad frente a los demás. O sea, ya el profeta ya no sería un sujeto que está por sí mismo, sino que el profeta es una persona que asume una responsabilidad frente al pueblo. Entonces, usted y yo no debemos estar por nuestro interés personal. Usted y yo debemos asumir nuestra responsabilidad profética frente a Dios, asumiendo nuestra responsabilidad frente a los demás. Entonces tenemos un paso del oráculo solicitado por intereses personales, como les narraba hace un rato, al oráculo que transmite la voluntad de Dios. Incluso en contra de intereses personales o nacionales. Cuando los profetas denuncian, normalmente lo que profetizan son calamidades. Cuando los profetas anuncian, muchas veces anuncian noticias felices. Pero la obligación, como ya vimos y les dije desde un principio, es no solo anunciar. Nosotros no solo debemos decir la buena nueva, sino que cuando encontramos un mundo como en el que vivimos hoy día, un mundo realmente alejado de Dios, un mundo pagano, un mundo relativista, secularista, anticlericalista, pues entonces nosotros estamos llamados a denunciar. Por ejemplo, mal haríamos si no denunciamos la cultura de la muerte o el interés de propugnar el aborto por parte del gobierno de Carlos Alvarado. Nosotros estamos obligados a denunciar esos actos. Cuando este gobierno ataca a la iglesia, nosotros estamos como pueblo de Dios obligados a denunciar. Esa es una obligación profética que nosotros tenemos y que adquirimos con el bautismo. Eso lo vamos a ver dentro de un rato. Y eso es lo que hará al profetismo de Israel, esa característica de cambiar de lo personal a lo general, la importancia y la dignidad que no tiene el profetismo en otras culturas. En la tradición judio-cristiana, el profeta es estimado porque él arriesga su pellejo para profetizar. Y muchos casos de mártires en la historia se refieren a personas que, obligándoles a callar, no callaron, sino que denunciaron. Y eso les llevó a una muerte santa, los llevó a la muerte del martirio, a la muerte por martirio. Ahora, ¿cómo nace el profetismo? ¿Cuáles son, las enseñanzas principales de los profetas? Los profetas recuerdan la alianza. Recordemos que el pueblo de Dios constantemente olvidaba los pactos, las alianzas que había hecho con Dios, con Yahweh, ¿verdad? Recordemos que algunas alianzas, la alianza de Dios con Noé, la alianza de Dios con Abraham, la alianza de Dios con Moisés, la alianza de Dios con el David. O sea, todas esas alianzas se iban tomando una a otra, se iban llegando de una manera subsiguiente sin que una quitara la otra. Y el pueblo de Israel continuamente olvidaba cada una de estas alianzas. Entonces la figura del profeta era importante para recordarles que estaba siendo un pueblo infiel,
un pueblo que le estaba dando la espalda a la alianza que habían hecho con Dios. Entonces, el profeta emite juicios de condena, ¿verdad? Y también habla de que si el pueblo deja de hacer esas conductas infieles, pues se procedería a la restauración como esperanza. El resto, el mesianismo, la perspectiva escatológica, es decir, la proyección de las promesas proféticas más allá del tiempo. El profetismo nace dentro del plan de salvación, porque Dios siempre ha llamado a algunas personas a quienes envía a su pueblo. Pero cuando hablamos de los profetas, nos referimos a aquellos que dejaron escritos, como les decía antes, o sea, que dejaron su testimonio por escrito, sobre papiros. Entonces, la ley formula con toda claridad lo siguiente: que no haya entre los tuyos quien queme a sus hijos o hijas, ni vaticinadores, ni astrólogos, ni agoreros. Agorero es aquel que anuncia o predice sin fundamento alguno males o desgracias, eso es lo que hace un agorero, ni hechiceros, ni encantadores, ni espiritistas, ni adivinos, ni nigromantes, por quien eso practica es abominable para el Señor. Hermanos, eso lo vamos a encontrar en Deuteronomio capítulo 18, versículos del 10 al 12. Yo les pido que lo apunten, porque así nos damos cuenta qué es lo que no agrada al Señor. Y cuando alguien nos trate de engañar poniendo alguna de estas prácticas como gratas a los ojos de Dios, podemos decirle de manera bíblica, con fundamento bíblico, que están llevándonos a la perdición. Repito, Dios no pide sacrificios de hombres, no acepta vaticinadores, ni astrólogos, ni agoreros, ni hechiceros, ni encantadores, ni espiritistas, ni adivinos, ni nigromantes. Todo esto es abominable a los ojos de Dios, lo fue en el Antiguo Testamento, lo es ahora en la buena nueva que nosotros vivimos después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y lo será hasta la parucía. ¿Cuáles son entonces las enseñanzas principales de los profetas? Eso es algo que ya vimos claramente, pero sí tenemos que tener claro que mucha de la información que se enseña por los profetas, o alguna de ella, está relacionada con la escatología, y sabemos que la escatología es el conocimiento, el estudio de los últimos tiempos, ¿verdad? Podemos hablar de una escatología universal y una escatología universal. Dentro de la escatología individual tenemos la muerte, el juicio particular, el cielo, el purgatorio y el infierno. Y dentro de la escatología universal, pues tenemos la proximidad del fin del mundo, la resurrección de la carne, el juicio general y la consumación final de todas las cosas. Ahora, ¿qué características tienen los profetas? Para mover esto aquí. Los profetas tienen necesariamente un llamado de Dios. Esa es la característica fundamental. ¿Por qué? Porque, como vimos, el profeta es el que habla en el nombre de Dios. Entonces, el profeta tiene necesariamente, esa llamada implica necesariamente una misión. Esa misión es ser la voz de Dios. No solo ser el emisario, sino ser la voz de Dios. Y normalmente el ser profeta no trae cosas muy buenas para las personas que toman esa posición. Así que, hermanos y hermanas, no piensen ustedes que van a ganar concursos de simpatía, que le van a caer muy bien a la gente, que usted va a seguir siendo la persona más popular dentro de los grupos de WhatsApp, ¿verdad? Yo les voy a contar una historia. Antes de mi conversión,
Para mí era fundamental la cantidad de amigos que yo tuviera en Facebook y era fundamental la cantidad de likes que le pusieran a mis publicaciones. Y pues lograba algunas veces bastante cantidad de likes, o sea, en aquel momento en el top de la popularidad, pues podría lograr 120, 80 likes. Yo me acuerdo que para mí eso era muy importante. Después de mi conversión, si yo pongo una publicación en Facebook, la cantidad de likes es ínfima. La cantidad de personas que me han bloqueado, impresionante. Y la cantidad de personas que me han silenciado, mucha, ¿verdad? Pero todo esto se debe a que yo me he dedicado, si ustedes ven ahora mi Facebook, me he dedicado simplemente a la evangelización. Me he dedicado a la denuncia. Si ustedes ven mi Facebook, yo denuncio constantemente la cultura antivida, la cultura de la muerte, la relativización de valores, tener a valores como valores, cosas de ese tipo. Entonces, por supuesto que ejercer la labor profética no te va a dar popularidad y más bien te va a traer contrariedades y cruces. Pero van a tener ustedes la certeza de que el Señor les va a proteger y les va a ayudar. ¿Verdad? Entonces, el tema de hoy lo que nos quiere llevar es a tomar conciencia, como ya les he venido adelantando, de que usted y yo, por ser bautizados, también somos profetas y participamos del carácter profético de Cristo. O sea, nosotros somos, por Cristo, proféticos, por medio del sacramento de iniciación denominado bautismo. En el bautismo nosotros somos ungidos y tenemos las condiciones por Cristo, no solo de profetas, sino también de sacerdotes y de reyes. Hablamos entonces ya ustedes lo habrán visto en otros cursos, de sacerdocio común y de una realeza participativa, o sea, que participamos en Cristo. Pero la condición profética está ahí y estamos obligados a ejercerla. Debemos recordar que los sacramentos nos permiten participar de la condición divina, como les he estado diciendo, y participar de Dios. Es importante tener en cuenta que Dios nos salva desde dentro. Dios quiso que Jesús, su Hijo, participara de la condición humana para que esta condición humana trazara un puente entre Dios y los hombres. De tal manera que el cristiano, y en especial el cristiano católico, se encuentra en la necesidad y en la obligación y sobre todo en la responsabilidad de ejercer esa función profética. Nosotros sabemos que el bautismo es el fundamento de toda la vida cristiana. Es el pórtico de la vida en el espíritu. Es lo que se llama la vita spiritualis annua. Eso lo podemos ver en el numeral 1213 o 1213 del catecismo. Y el bautismo es el que abre todas las puertas de acceso a otros sacramentos. La iglesia que funda Jesús es el pueblo de Dios, que es un pueblo profético. Entonces, si usted que me escucha el día de hoy, si usted, porque el Espíritu Santo lo movió a estar aquí hoy, le estoy anunciando que es su obligación ejercer ese don profético. Porque el día de hoy sería de muy poca utilidad aprender hechos históricos y características de los profetas y demás. Eso es importante. Pero lo más importante es determinar y tener claro para qué yo estudio eso, para qué yo aprendo eso. O sea, yo aprendo eso para saber cómo debo yo agradar a Dios y establecer a través de mí la anunciación y la denuncia que Dios quiere de mí. Todo el pueblo de Dios participa de esas funciones que les dije, la sacerdotal, la real y la profética, y tiene la responsabilidad de misión y de servicio
que se derivan de ellas. Eso lo encontramos en el Catecismo, en el numeral 783. Ahora, ustedes me preguntarán, Álvaro, ¿pero qué significa participar? Bueno, participar significa que usted y yo tenemos parte en esa función, ¿ok? Significa que nosotros, como bautizados, tenemos parte en esa función profética. Todos los laicos, usted y yo, que somos laicos, estamos incorporados a Cristo. O sea, el bautismo nos une a Cristo y, como ustedes saben, nos genera y nos da esa condición de hijos adoptivos de Dios. Entonces, podemos ver cómo somos separados del paganismo, cómo somos separados de quienes no son bautizados, no solo para mayor gloria, sino, sobre todo, para mayor servicio. Entonces, el bautismo nos obliga a llevarnos al servicio. Entonces, los bautizados somos profetas. Y ser profetas significa que nos consagramos, porque tenemos que llevar la palabra divina a todos los demás. Yo le pregunto a ustedes que me escuchan el día de hoy, que me ven, ¿ustedes llevan, predican, anuncian la palabra de Dios? Contésteselo usted hoy en una oración. El cristiano es alguien llamado a proclamar las maravillas de Dios, a dar testimonio público de Jesucristo. ¿Qué tanto la gente ve a usted, a Jesucristo? ¿Qué tanto la gente ve en usted a Jesucristo? Usted debe ser un promotor de la verdad y de la paz. Está obligado a denunciar la injusticia y la mentira, a oponerse a todo lo que daña a la sociedad y al individuo. Ok. Los libros proféticos son un género de libros ardientes, ¿verdad? Se dice así, e inflamados. Antes vamos a ver cuántos son los profetas. Tenemos dos tipos de profetas, de acuerdo con el estudio teológico de la Biblia, y los tenemos como profetas mayores y profetas menores. Estos profetas mayores y menores no es porque sean unos mayores de edad y otros menores de edad, o unos porque sean más grandes y otros no, y otros, o unos porque sean más importantes y los otros menos importantes. Esa no es la razón por la que se hace esta distinción. Se le llama profetas mayores, que son Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, a quienes escribieron más, a que tienen una cantidad o un contenido mayor de escritura dentro del Viejo Testamento. Y se llamarán menores a Oseas, Joel, Amos, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías y Baruch, no porque sean menos importantes, sino porque ellos escribieron menos o sus escritos aparecen menos en el canon bíblico. ¿De acuerdo? Esos son, esta distinción es importante y vale la pena que lo tengamos clarísimo. Ya sabemos que el objetivo doctrinal aquí es conocer a los profetas mayores y que el objetivo vivencial, ya se los dije y lo planteé claramente y con vehemencia, que nosotros debemos salir a evangelizar el mundo. Esto ya lo vimos. Ahora, los libros proféticos son un género literario, ¿verdad? Los profetas se convierten en grandes incitadores del pueblo de Dios. Recordemos que Dios usa al profeta para alinear al pueblo, para reprender al pueblo, para redireccionar al pueblo, para anunciar al pueblo y para denunciar ante el pueblo. Entonces los profetas son hombres inspirados que se adelantan a su tiempo y van creando, así como dice el texto, poco a poco, nuevas relaciones entre el Dios vivo de Israel y el pueblo escogido. El pueblo de Israel, como es constante en los escritos del Viejo Testamento, lo podemos ver en el Pentateuco y en los otros libros, es un pueblo terco, ¿verdad? Es un pueblo desobediente,
es un pueblo infiel. Entonces, la utilización por Dios al expediente de los profetas es constante. Aquí tenemos la explicación de la tesis. Aquí tenemos a Isaías. Como podemos ver aquí, Isaías vivió en el siglo VIII, ¿verdad? Antes del destierro que vivió el pueblo, y es un profeta de carácter mesiánico. La palabra de Isaías es una palabra que golpea y consuela, o sea, tiene esa doble característica. A Isaías le toca vivir la tiranía de Asiria, y que conquistó, Asiria en aquel momento conquista primero el norte de Palestina y luego conquista Jerusalén. Isaías es muy importante, ¿verdad? Profeta, es un profeta de ciudad y participaba activamente de los asuntos de la clase dirigente, o sea que era un profeta muy respetado y que era tomado en cuenta en la cosa pública, ¿verdad? Isaías interviene enérgicamente contra la corrupción de Judá y Jerusalén, o sea, es un profeta que denuncia con fuerza. Y el libro del profeta Isaías ha sido escrito por varios profetas, discípulos de Isaías. Es muy importante que lo tengan en cuenta. Si se hace un estudio exegético, un estudio histórico, un estudio literario, un estudio antropológico y psicológico y de los textos, pues se van a dar cuenta o se han dado cuenta los teólogos de que existen tres Isaías, o sea, que hay tres libros de Isaías que se escriben en momentos históricos diferentes, pero que se acumulan o se unen dentro de un solo libro, ¿verdad? Entonces, en realidad tenemos a Isaías, que es el verdadero Isaías, luego tenemos a un Deutero Isaías, que es el segundo Isaías, e incluso tenemos a un tercer Isaías, que escribe dentro de ese libro, pero en realidad tenemos ahí al primer Isaías y a dos de sus discípulos que escriben y que escriben bajo su nombre. Otro profeta importante es Jeremías, que vive en el siglo VII antes de Cristo, o sea, podemos ver que es un siglo después de Isaías, y es un profeta muy delicado porque tiene una gran sensibilidad y no es como Isaías, que era un profeta extrovertido, ¿no? Sino más bien es un profeta tímido y emotivo. En él pugnan la necesidad de paz y ternura con la dureza del mensaje que tiene que anunciar. Porque Jeremías vivió realmente momentos, queridos hermanos y hermanas, terribles para su pueblo, porque vivió el periodo de la humillación y del exilio. Habían dos yugos que unían al pueblo de Israel en aquel tiempo, y que era el azote de los asirios y luego el azote del pueblo de Egipto. Entonces, en esos momentos, en esa situación del pueblo de Dios, actuó Jeremías. También está Ezequiel, que vivió en el siglo VII antes de Cristo. Ezequiel es un profeta que se denomina típico del cautiverio y exilio a Babilonia, a donde fue deportado. Él escribe en el libro de Ezequiel, podemos verlo, no sé si ustedes lo han leído, pero si ustedes leen Ezequiel se van a dar cuenta que es un libro lleno de esperanza, de consejos, que busca tener viva la fe del pueblo. Ezequiel es un profeta de una personalidad riquísima, muy compleja. Él escribe, como les decía, en un momento que Jerusalén estaba en el poder de los babilonios, y fue aquí donde fue llamado por Dios para que guardara la palabra, para que guardara la misión y se convirtiera en un abanderado y un centinela para esa casa de Israel que constantemente se convertía en una casa rebelde. Entonces, ahí ustedes pueden leer los capítulos 1, 2 y 3 de Ezequiel y se dará cuenta. Su misión se desarrolla toda en el exilio, o sea, mientras los israelíes están desterrados, propenso al abatimiento, a visiones un poco extrañas, raras para nosotros, si nos vemos desde la perspectiva de una persona del siglo XXI. Y Ezequiel pertenece a la casta sacerdotal, o sea, era levita. Y por ende es un impulsor del culto, los ritos y el anhelo de las santidades. Ezequiel en suma
es un profeta importante porque fue escogido por Dios para ser su representante, para hablar por él en momentos muy difíciles para el pueblo de Dios. Y tenemos a Daniel, ¿verdad? Daniel vivió en el siglo VIII, pero su libro se escribe alrededor del siglo II antes de Cristo. Recordemos que para el pueblo de Israel, para el pueblo judío, lo común era mantener la tradición, o sea, la tradición oral. La información iba de boca en boca y fue hasta bastante tiempo después, 5 siglos después, que a alguien se le ocurre pues poner por escrito lo que por tradición oral se sabía y había sido externado por Daniel. Daniel es muy distinto a los anteriores profetas, Isaías, Jeremías y Ezequiel, y es de carácter totalmente narrativo, ¿verdad? Y narra mucho en el periodo de Babilonia. Habla mucho de visiones en las que se presentan grandes fuerzas impulsoras de la historia. Entonces, tiene un carácter mesiánico importante y es un libro pues que nosotros deberíamos de leer y con bastante cuidado por la importancia que tiene. Ahora, si hablamos de estos profetas y las características literarias, vamos a encontrar que hay relatos de su vocación, ¿verdad? Hechos de la historia del pueblo que evidencia la presencia de Dios dentro de la historia. Vamos a encontrar lo que ya vimos en la introducción, que son los oráculos, que son, como vimos, una declaración solemne que hace hecha por un hombre en nombre de Dios. Y los oráculos, como ya vimos, pueden ser de dos tipos. Puede ser de juicio para que la persona deje de hacer lo que está haciendo mal, o puede ser de felicidad cuando, por ejemplo, se habla de la salvación venidera, o se habla de las bendiciones, o se habla de las cosas buenas que nos da nuestro Dios. También encontramos en estos textos acciones simbólicas que no son palabras, sino que son hechos que luego se explican al pueblo. También vamos a encontrar parábolas, ¿verdad? Que son las típicas, como las que usaba nuestro Señor Jesucristo. Y estas parábolas son muy comunes, tanto los relatos, los oráculos, las acciones simbólicas, pero sobre todo las parábolas se aplicaban mucho en lo que nosotros vimos en una charla que yo les di a ustedes en este curso de Biblia, en los que se denominan midrashim, ¿verdad? Recordemos que midrashim, o que vienen del midrash, son aquellas formas de didácticas que tiene el pueblo judío para hacer entender las condiciones, las características, los secretos, lo que está esotéricamente dentro del Pentateuco o la Biblia judaica, ¿verdad? Y que componen un poquito la Mishnah, el Talmud, ¿verdad? Y es una forma muy importante que fue utilizada por Jesucristo. Ok, cada profeta tiene su característica literaria. Isaías era un hombre muy, muy culto. Y recordemos que él estaba muy metido con la clase dirigente, entonces tenía una cultura muy rica y erudita. Él tenía la posibilidad de tener contactos, de tener mucho roce, y además era una persona sumamente inteligente. El estilo de Isaías es considerado el más puro y clásico. Y el recurso utilizado por Isaías es sobre todo los oráculos. Entonces ustedes ven con calma, leen Isaías, se van a dar cuenta que el recurso de los oráculos es muy común. Y es lo que ya les explicaba en un inicio, que son los oráculos. Jeremías tiene un estilo menos imaginativo que el de Isaías, que es menos erudito, pero es muy expresivo y tiene mucha fuerza en el estilo. Es sensible, como les decía hace un rato, y muy vívido. Y cuenta sus luchas, pero no solo sus luchas, sino también sus problemas existenciales, sus asuntos angustiosos para él. En Jeremías vamos a notar que es casi autobiográfico,
es un retrato, Jeremías, del libro de Jeremías, de su propia vida. Usa imágenes muy bonitas como la del yugo roto, la viña, etc. Y también Jeremías usa el recurso de acciones simbólicas y visiones que tienen este esquema. O sea, tenemos el mandato de Dios en primera instancia, la ejecución del profeta, o sea, la ejecución del mismo ante el mandato de Dios, y el discurso que explica el significado de la acción simbólica. Entonces, es muy didáctico y es en ese sentido muy agradable de leer Jeremías. Por su parte, Ezequiel, eh, él está influenciado, se le nota la influencia de la literatura oriental de Babilonia, tiene una fantasía vivísima y muchísima imaginación, y algunos lo comparan con ser un místico como Teresa de Ávila o Francisco de Asís, ¿verdad? O San Juan de la Cruz, por las visiones en las que actúa y participa, ¿verdad? Y por las acciones simbólicas, algunas muy extrañas que se pueden ver en su libro. El género que utiliza Ezequiel es el género apocalíptico, con narraciones, oráculos y visiones, ¿ok? Las narraciones son casi todas en primera persona y le da un fuerte temple también, al igual que Jeremías, un temple muy autobiográfico a, a las palabras, o sea, y a las ideas que él pone por escrito. Ezequiel es una persona que es muy coherente en sus ideas, y podemos decir que Ezequiel es la primera persona que se puede llamar verdaderamente un dogmático dentro del Antiguo Testamento. Y por último tenemos a Daniel, que es el único libro que nos ha llegado a nosotros en tres lenguas bíblicas, en hebreo, arameo y griego. Es interesante lo que yo no sé si don Manuel está escuchando hoy o no ahora, pero sí, en Qumran, algunos deuterocanónicos que no fueron incluidos en la versión de la Biblia judía, porque estaban solamente con la versión de los 70, pues fueron encontrados en hebreo, y entonces eso pues trae abajo las posiciones luteranas y judías de no tener como canónicos muchos libros que sí existían en hebreo. Daniel emplea el relato ejemplar, y siempre trata de tener en cuenta una lección moral. Daniel es uno de los que más utiliza el género apocalíptico, y por eso es que es un libro tan bello, ¿verdad? Está lleno de alegorías, visiones, imágenes extrañas y grandiosas, muy parecido al Apocalipsis de Juan, ¿verdad? Si ustedes se toman el tiempo para leerlo, se van a dar cuenta de eso. Y los personajes y las naciones se transforman en bestias u otros seres fantásticos, ¿verdad? Tal y como lo hacía igualmente Juan. Probablemente Juan aprendió de Daniel. También los años, y existe una numerología muy interesante en Daniel, que son tratados de los números en Juan, tienen una manera simbólica, igual que Juan lo hace en el Apocalipsis, como por ejemplo con el 666 o la bestia de tantas cabezas, etcétera, el sello y demás. El tiempo presente en Daniel se mezclan, ¿verdad? Para dar una visión que podríamos decir que es como sintética de la historia, y que por eso también es un texto que hay que leer con muchísimo cuidado y que debe tener muchísimo estudio, ¿verdad? Para poder interpretarlo de una manera adecuada. Dentro de la división y contenido temático, tenemos que Isaías tiene 66 capítulos y se divide en tres grandes partes. Como les decía, Isaías, tenemos a un proto Isaías, que es el primer Isaías, que está en los capítulos 1 al 39. Luego está Deutero Isaías, o sea, el segundo Isaías, que incluye los capítulos 40 al 55. A este libro se le llama el libro de la consolación. Pero aquí, estas cosas ya las dije y no las pasé. Es lo que les estoy hablando en este momento.
Y luego está el trito Isaías, que es el tercer Isaías, que toma los capítulos 56 al 66. Y aquí lo que este tercer Isaías, este alumno de Isaías, lo que propugna sobre todo es mantener al pueblo fiel a Dios y para mantener la pureza en el culto. La pureza en el culto es algo fundamental y que es una llamada a nosotros también, que muchas veces no le damos importancia al culto, a la liturgia y demás. Nosotros debemos de ser puristas en el culto, porque el culto es algo que se hace para el agrado de Dios, ¿verdad? Y que nosotros ofrecemos, como por ejemplo en el caso de la misa, ¿verdad? El tema central, por ejemplo, toda la predicación de Ezequiel es sobre la santidad de Dios en tres partes, utilizando el sistema de los oráculos. Nos habla de la vocación y la misión del profeta en los capítulos del 1 al 3. Luego utiliza oráculos de condenación contra Jerusalén en los capítulos 4 al 24. Y los oráculos contra las naciones en los capítulos 25 al 45, ¿verdad? Y los oráculos contra las naciones, perdón, que es del 46 al 52. Ezequiel tiene 5 partes. La primera encontramos la vocación y la misión del profeta. Luego los oráculos de condenación contra Jerusalén. Luego los oráculos contra las naciones. El mensaje de esperanza. Y por último la visión sobre el templo y la tierra. En Daniel tenemos la misión de consolar al pueblo, como les decía hace un rato, y tenemos en los capítulos de 1 a 6 la historia de Daniel, que es una historia bellísima, las visiones de Daniel, que son interesantísimas, y los relatos griegos, ¿verdad? Que existen en el capítulo 13 y 14, que son deuterocanónicos, o el segundo canon, pero que luego son encontrados en hebreo y debieron haberse tenido en el primer canon de la Biblia judía. Ahora, en el profeta Isaías encontramos la denuncia social, y no solo social, sino también política. Recordemos que Isaías tiene una unión, un roce muy grande con la cultura, con la clase dominante, y entonces él se convierte en un denunciante de esos ricos, ¿verdad? Y cómo ellos expolian a los pobres. Y lo llevan a generar un cambio, a urgir un cambio de conducta por aquellos que tienen el poder para que todos se encuentren a Dios. ¿Ok? También encontramos en Isaías al Dios glorioso, fuerte y omnipotente. Eso lo podemos ver en los capítulos 28, 29 y 31. Encontramos en Isaías la conciencia de miseria y de pecado del pueblo, en donde se resaltan las miserias humanas, ¿verdad? La indiferencia religiosa, la confianza en el dinero y riquezas, orgullo y la autosuficiencia. Como podemos ver, estas son todas cosas que se aplican a nuestros tiempos, ¿verdad? Vemos vanidad en las mujeres, indiferencia religiosa por doquier. Hay una confianza desmedida en el dinero en nuestro tiempo, en las riquezas y la autosuficiencia. Son males humanos que son ahistóricos, o sea, van a estar siempre presentes. También tenemos el mesianismo real, ¿verdad? Que sobre todo está en el tercer Isaías, y nos dice que de una manera maravillosa y bellísima, que van a ser el Mesías, que es de Israel, que es pobre, humilde y justo, y que será llamado Emanuel, el heredero de las promesas hechas a David, que va a ser un rey pacífico, portador de gran paz y alegría en el pueblo, pero también siervo de Yahvé, que debe sufrir por la salvación de su pueblo. En eso Isaías es una profecía realmente abrumadora y sobrecogedora. En Jeremías, ok, encontramos estas características: arranca y derriba la infidelidad a Dios, edifica y planta,
También habla mucho del amor de Dios, es un cantor enamorado de su Dios. Recordemos que es enamorado también del culto, de la religión, del espíritu y del corazón. Entonces, en ese sentido es maravilloso. Y en Jeremías también podemos encontrar la importancia de la oración. Jeremías es el pregonero de la vida interior, así se le llama, y un hombre de profunda oración. Entonces, en eso, pues tenemos a alguien a quien imitar, ¿verdad? Y yo los invito a leer eh, este libro de Jeremías. Luego está Ezequiel. Aquí en Ezequiel encontramos la visión de la divinidad y el concepto de Dios. Encontramos también la denuncia del pecado de Israel y el castigo, ya que todos los pecados son ofensas contra la santidad de Dios. El castigo purificador, ¿verdad? La retribución colectiva e individual, y también la promesa de la restauración. Aquí el profeta es también profeta de esperanza, predica la esperanza en el regreso. Eso lo encontramos en los capítulos 36, 37 y 39. Encontramos la figura del Mesías, que no será un rey, sino un sacerdote pastor. Y encontramos en él la misión de Salvador, que es esencialmente sagrada, cultural y de santidad. ¿Ok? En Daniel encontramos que Dios es el dueño de toda la historia. Es muy importante Daniel porque por ser un profeta tardío, podríamos decir, pues ya viene a dar cambios importantes. Encontramos que Dios es el dueño de la historia, su sabiduría es mayor que toda la sabiduría y poderes humanos, o sea, nos coloca en una situación de humildad, ¿verdad? De reconocimiento de nuestra condición de miserias. También Daniel ya nos da una visión teológica de la historia. Nos dice que los reinos de este mundo surgen, crecen y se acaban, mientras que el reino de Dios es eterno y sigue firme, vendrá con el Hijo del Hombre. Vea qué interesante. Aquí vemos cómo cuando Jesús habla del Hijo del Hombre, refiriéndose a sí mismo, pues encontramos que se está refiriendo a lo que se plantea propiamente en este libro de Daniel. Y Daniel implicaba un consuelo para sus compatriotas. Obviamente en Daniel encontramos el mesianismo y nos dice que el Mesías profetizado por él es un hombre espiritual eh, y de carácter divino y al mismo tiempo humilde y siervo de Yahvé. O sea, es una descripción clara de nuestro Señor Jesucristo. También encontramos en Daniel una oración humilde y contrita, como debe ser toda oración. Encontramos en Daniel escritos sobre los ángeles muy interesantes y habla de ellos como ministros de Dios y como mensajeros, ¿verdad? Que revelan la voluntad de Dios a los hombres. Además, los ángeles ayudan y consuelan a los hombres. Y es muy importante tener a Daniel cuando se va a hacer cualquier estudio de angelología, porque los ángeles están ahí. Hace poco se celebró el Día de los Ángeles Custodios y que muchas veces son grandes olvidados de nuestra tradición y que son criaturas, seres que están ahí y que nosotros pues deberíamos de tener también a mano, de tener en cuenta, ¿verdad? Y eso no pasa. Y también hay carácter escatológico, muchos elementos escatológicos en Daniel, donde ya se empieza, pues más bien se termina de perfilar el asunto de la resurrección de los muertos, que no existía en los primeros libros del Viejo Testamento, y se pone en sintonía con el libro de los Macabeos. Y Daniel nos hace pensar que la fe, la resurrección, ya era común en el pueblo de Dios en el siglo segundo antes de Cristo. Pero como les decía, no era común antes. Entonces podemos concluir lo siguiente, que los profetas tienen su autoridad como llamados y enviados de Dios, que tienen una finalidad concreta, que es que se cumpla la alianza entre Dios e Israel en toda su dimensión social, religiosa y política, y el procedimiento medio que emplean es la denuncia de la infidelidad y la exhortación a la conversión. Y el soporte que emplean es el oráculo en sus diversas formas. Ahora, ¿cuál va a ser? Y esto es importante que lo concluyamos. ¿Cuál va a ser
su posición, querida hermana y hermano que me escucha, como profeta de Dios. ¿Usted va a ser un profeta denunciante o va a ser un profeta anunciante? ¿Se va usted a hablar, a oponerse, a denunciar en los casos de la sociedad en que vivimos, que son claramente contrarias a la palabra de Dios en las dimensiones social, religiosa y política? ¿Ora usted de manera diaria y le pide al Espíritu Santo que le ponga las palabras adecuadas cuando deba anunciar o denunciar? Si no lo hace, hágalo, porque usted está llamado a eso, yo estoy llamado a eso, y debemos ser criaturas, seres humanos, que de manera humilde acepten y asuman su misión cristiana católica. Buenas noches, ese era el tema. Quedo para, si hay alguna duda, con mucho gusto ayudarles. Muchísimas gracias, Alvarito. En el chat lo que estuve viendo es que comentaron sobre Hechos capítulo 2, versículo 17. Te lo voy Ajá. a leer, te lo voy a leer por acá. Bueno, de hecho, Hechos 2:17 en realidad es una referencia al profeta Joel, capítulo 3. Ajá. El texto dice más o menos así. Igual Al lo puedes ir buscando. profeta Joel. Joel, sí, correcto. Ah, Hechos. 2:17. Ah, ok. Ahora lo tenés ahí, ¿verdad? No, el que tengo es Joel. Ok, voy a buscar Hechos 2:17. Decime. Habla sobre el derrame del espíritu de profecía, o la fusión del espíritu de profecía. Ajá, un segundito. Hechos. 2:17. Ujú. Ujú. Que tengo una Biblia aquí y tal, y no me está abriendo. Entonces léeme lo de Joel, a ver. Ok. De hecho, Hechos 2:17 cita de Joel, dice así Joel, capítulo 3. Después de esto yo derramaré mi espíritu sobre todo mortal, y profetizarán sus hijos y sus hijas, sus ancianos tendrán sueños, sus jóvenes verán visiones, y hasta sobre siervos y siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y realizaré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre ante la llegada del día de Yahvé, grande y terrible. Y todos los que lo invoquen el nombre de Yahvé se salvarán, porque en el monte Sión y en Jerusalén habrá una escapatoria, como ha dicho Yahvé, y entre los supervivientes estarán los que llame Yahvé. Bueno, el Ujú. texto se prolongó un poquito más. Se refiere principalmente a los primeros versículos, 1, 2 y 3, Sí, en la cuestión esta de la efusión del espíritu de profecía en los días postreros. sí, exactamente. Aquí, bueno, lo que tenemos que tener en claro es que esto es un discurso de San Pedro que se da dentro del Pentecostés, ¿verdad? Que es la unción del Espíritu Santo que cae sobre ellos, estando ahí Nuestra Señora Madre presente, y se da la venida del Espíritu Santo que fue profetizada y anunciada por nuestro Señor Jesucristo, es el paráclito divino. Entonces, Pedro, en esa circunstancia en la que se encuentra que el profeta Joel eh, ya había anunciado esa llegada del Espíritu Santo y encuentra en el Pentecostés la efectivización de este texto, ¿verdad? Entonces, sí podemos ver y que perfectamente se aplica a la circunstancia que ellos vivieron, ¿verdad? Entonces, es lo que está diciendo ahí es que Joel se está refiriendo al Pentecostés, o sea, que es una profecía cumplida. Ok, gracias.
Alvarito. Y veo que la hermana, que creo que ya me dejó la manita, no, todavía está por ahí. La hermana Saskia tiene la mano levantada. Sí, ¿cómo estás, Saskia? La escucho. Bien, usted, tengo dos preguntitas y una referencia. Vea, usted al principio habló sobre estas personas que hablan con los muertos o los invocan. No Sí, sé los si conoce, romantes. sí, no sé si conoce el caso de María Signa, que es una católica que la visitaban las almas del purgatorio. Ella explicaba que era, o sea, que ellas tenían un permiso especial de Dios. Ella no los invocaba, ella tenía muy claro. Ella quería ser monja, pero no pudo. Ella claramente denota que nosotros no tenemos ningún derecho o forma de invocar muertos, sino que a ella la visitaban y las almas del purgatorio le hacían varias peticiones, entre ellas las más que todas, lo que más pedían era más que todo misas y oraciones para ellos poder ir saliendo del purgatorio. Y también ellos le comentaban cómo si los actos de caridad hacía que ellos tuvieran una posibilidad de tener menor tiempo en el purgatorio. Es una historia muy bonita, es católica. Ella tenía tenía también director espiritual, sacerdotes. Murió en el 2004 y es un caso muy interesante. No es una persona que invocaba muertos, pero es una persona que le pidió a la Virgen y a Jesús poder ayudar algo en la iglesia y también a las almas del purgatorio, y ellos parece que le dieron esta habilidad. Se llama María Sigma. Sí, hermana Saskia, sí, efectivamente eso se da en la historia muchas veces. El cura de Ars también tuvo ese tipo de Ajá, contactos y Padre también Pío también. el padre padre, Pío ajá, y María Faustina Kowalska correcto. también. Incluso hay una historia muy linda en el diario San Faustina en donde, bueno, en realidad no es linda, pero es una hermana que ella conoció, que estaba en el mismo convento, que se le presenta diciéndole que ella ya va a ser condenada. Ajá, sí, la Entonces que por conozco. favor le pida a Jesús por ella. Y vale la pena mencionar qué es lo que Jesús le contesta. Ella, Jesús le había prometido que todas las cosas que él le pidiera, él se las iba a conceder. Entonces ella intercede por esta monja que murió en pecado y que estaba destinada al infierno. Y Jesús le dice, si fuera por mí, yo no hago nada por ella, pero como usted lo está pidiendo, se lo concedo. Entonces ustedes pueden ver que lo que se dio en las bodas de Caná se replica con Intercesión. con los hijos con los hijos predilectos o santos de Dios, ¿verdad? En el caso de María Faustina Kowalska. Ok, la Ok, otra y otra pregunta, cosa, Saskia, perdón que le interrumpa, y otra cosa es que una cosa es que el muerto me busque a mí porque Dios así se lo ha permitido, sí, a que sí, yo invoque al muerto para que me correcto, conteste algo que yo quiero, como dónde dejaste la plata, dónde puedo, cuál es el número que voy a correcto, sacar en la correcto. lotería, o Era cómo para hacer diferenciación entre esos dos aspectos, ¿verdad? Una cosa es invocar, otra cosa es que ellos, las almas lo busquen a uno y posiblemente Dios les da un permiso especial para eso. exacto, correcto. Y entonces, hay muchas preguntas ahí se resuelven. O sea, que tanto nosotros podemos orar por las almas del purgatorio, como que las almas del purgatorio pueden orar y pedir por nosotros. Que la relación entre la iglesia triunfante, la iglesia purgante y Ujú, la iglesia peregrinante es simplemente de grados y que el mundo es uno solo, ¿verdad? Lo que pasa es que, y que Dios puede permitir en cualquier momento que se rompa el velo entre una y otra, pero en realidad nosotros estamos espiritualmente unidos los tres. correcto. La otra pregunta es que el profeta Isaías es reconocido, ¿verdad?, por los judíos. Yo nunca he comprendido por qué, si él demanda muy bien o más bien aclara muy bien incluso la muerte y la forma en que iba a morir el Mesías, toda la descripción del Mesías y cómo iban a ser y cómo iba a morir, nunca he comprendido por qué los judíos no aceptan a Jesucristo si el propio profeta pues hizo una descripción bien clara muchos siglos antes
de cómo iba a ser el Mesías y su misión aquí en la tierra. Bueno, eso se explica porque hay una parte del libro de Isaías que no es aceptada dentro del canon judío, ¿verdad? Porque hay una parte que para aquel momento solo se había conocido en griego, que es el tercer Isaías, que es el Isaías más escatológico y más mesiánico. Entonces, esa es la razón. Entonces, Okay. eso queda por fuera, pero después se reconoce que existen documentos en hebreo y entonces eso hace que los judíos pues debieran aceptarlo, ¿verdad? Ahora, esto es un asunto de fe, Saskia, porque si bien es cierto, son aspectos que se parecen a la venida de nuestro Señor Jesucristo y que se parecen a Él, y no solo a Él, sino también a Nuestra Señora, ¿verdad? Cuando se habla de la doncella virgen, o sea, doncella significa virgen que va a tener un hijo, y que bueno, eso pues calza perfectamente con nuestro Señor Jesucristo, pues también es un asunto de las expectativas que tenían a través de los diferentes profetas mayores de ese Mesías, ¿verdad? Algunos profetas lo asemejaban mucho al rey David, ¿verdad? Y el rey David es uno de los reyes más prominentes de Israel. Y entonces, si usted espera que sea como David en su poderío temporal, pues Jesús viene a ser una excepción, ¿verdad? Porque no tiene ningún poder temporal, ¿verdad? Entonces, por eso es que algunos judíos, pues no encuentran que Jesús llene esas profecías, a pesar de que para nosotros está clarísimo, ¿verdad? Pero también es un asunto de fe. Sí, correcto. Ellos esperaban un Mesías así como más, Más caché, sí. no, bueno, en parte sí, pero en parte lo que querían era como que luchara por más que todo por asuntos sociales y de poder, ¿no? Y políticos, y Sí, económicos, y sociales. O sea, ellos mundanas, querían volver al esplendor de la época davídica. sí, que no tenían cosas mundanas que no tenían nada que ver pues con lo que realmente Jesús quería, que bueno, y al final de cuentas es la salvación de las almas. Y la Exacto. otra pregunta que le iba a hacer era, déjeme ver si me acuerdo, porque casi se me olvidó. Si no, ahorita porque por aquí la anoté. Si quiere pasa con alguien más. Claro que sí, Saskia. Alvarito, otra consulta que había visto en el chat era una referencia que hiciste a Deuteronomio. Ajá. Si podía repetir la cita. Ah, la pucha, ¿cuál de todas será? Un segundito, guay. Ujú. Deuteronomio. Ah, sí, ya sé cuál se puede estar refiriendo. Un segundito. Don Álvaro, creo que es donde usted mencionó agorero. Sí, correcto. Ya la estoy buscando. Aquí es que esta es un poco larga. Esta. 18, 10 a 12. Ok, gracias. Gracias porque no la estaba encontrando. ¿Algo más, guay? Eso fue todo lo que vi en el chat. Ah, bueno. Ok. Don Álvaro, ya me acordé. Ajá, dígame. Sí, señor, vea, era respecto a Hechos 2. Ya, es que aquí lo tengo señalada. Habla Hechos 2, que es el sobre, mismo que acabamos de ver. sí, es sobre los profetas, pero el asunto es así. En tiempos, en los tiempos modernos, ahí me explicaban que, bueno, la interpretación no va de parte de nosotros, los laicos, sino del magisterio, eso es muy claro. Pero, por ejemplo, ¿cómo uno puede distinguir eh, ciertos profetas realmente auténticos o de parte de Dios y de los falsos profetas en estos tiempos? Que hay enorme cantidad de gente, ¿verdad? Sí, es muy interesante lo que usted está planteando. Primero que todo, no es cierto que las únicas personas que pueden interpretar la Biblia sea el magisterio. Usted y yo podemos interpretar la Biblia, pero la interpretación auténtica solo la tiene el magisterio. O sea, por ejemplo, usted sabe que puede tener una interpretación sobre Hechos 2 y yo tengo otra interpretación teológica sobre Hechos 2. Y nosotros en una disputa teológica, perdón, en una disputa teológica se los llevamos al magisterio.
Lo que diga el magisterio es la interpretación auténtica. O sea, a partir de ahí usted y yo nos guardamos nuestros pensamientos y opiniones y aceptamos las del magisterio. ¿Ok? Y la otra, vale la pena tomar en cuenta lo que hacían los judíos. En el tiempo de los judíos, para determinar si un profeta era verdadero o falso, se llevaba a poner a prueba las que eran profecías contemporáneas, o sea, las profecías que se hagan en ese mismo tiempo. Por ejemplo, si yo profetizaba que iba a venir un Mesías, que iban a nacer en Belén, pues por eso no me podían juzgar porque no se había dado y no podía saber cuándo se iba a dar y demás. Pero si yo decía que el próximo verano iba a llover mucho, ¿verdad? Es una cosa ilógica, si no llovía, a mí me mataban. El profeta que fallaba su profecía era apedreado normalmente. Entonces, por eso es que ese profeta no es comida trompudo, ¿verdad? Porque muchos de esos profetas, o sea, pues la determinación de la autenticidad o no del profeta era la veracidad de sus profecías. Y nosotros, en este sentido, tenemos que pedir discernimiento y debemos, como usted lo dijo muy, muy sabiamente, sabes que buscar la guía de la iglesia. O sea, porque Satanás se viste de oveja, ¿verdad? Y en realidad es un lobo que anda, un león que anda ahí rugiendo. Entonces, sí, en estos momentos nosotros debemos ser muy cuidadosos de la profecía, del profeta, ¿verdad? Porque en realidad, sabes que no hay más cosas que profetizar en el sentido de la anunciación, ¿verdad? Yo creo que ya no hay nada más que anunciar, porque el anuncio es de la buena nueva y la buena nueva ya está planteada de manera clara y la doctrina de la iglesia está planteada de manera clara desde el siglo, más o menos, siglo sexto. Pero, digamos, la profecía de denuncia, esa sí tenemos que verla con con mucho discernimiento. Hay que tener mucho cuidado. ¿Y cómo se hace con las, digamos, por ejemplo, con las manifestaciones marianas aprobadas, que incluso muchas, pues, se han cumplido? Bueno, primero que todo, las manifestaciones marianas son aceptadas porque no se oponen en nada a la doctrina de la iglesia y a la Biblia y a lo que se tiene como dogma, ¿verdad? Eso es muy, muy importante. Cualquier cosa que vaya contra eso no viene de Dios. Estas estas manifestaciones que se hace en las apariciones de la Virgen son cuidadosamente estudiadas, pero sobre todo son estudiados los videntes o las personas que les dan eso, y normalmente no son declaradas como fidedignas o válidas hasta después de la muerte de los videntes. Entonces hay un escrutinio muy grande y en eso sí nosotros tenemos que dejar que la iglesia sea la que tome las decisiones, no nosotros. O sea, nosotros no podemos seguir a una persona y discernir nosotros que es un profeta que es verdadero, ¿verdad? Eso yo creo que sería una cosa que va en contra de la virtud de la prudencia. ¿Queda claro, Saskia? Sí, señor, muchas gracias. Ajá. Con gusto. Nada más, bailercito. Nada más. Ok. Bueno, entonces que me alegra que la mayoría de las cosas hayan quedado claras y como vimos, esto es... Disculpe, pero Ronald está alzando la mano. Ah, ok, gracias, Lupita, por ahí. Dígame, don Ronald. Perdón, no lo había visto. Voy a meterles un recurso de amparo a los dos. Por dicha tenemos abogado. Ay, bárbaro. Después presento el habeas corpus. No, esta muchacha hizo varias preguntas que me llamaron la atención. Alvarito, ¿cómo se puede
¿Cómo se puede catalogar, por ejemplo, a Nostradamus? Esa es la primera pregunta. La otra, ¿sacerdocio real y profetismo están relacionados o son lo mismo? Son prácticamente, por decirlo de alguna forma, sinónimos. No. Y la tercera pregunta se refiere más que todo, por lo que usted indicó, todos somos profetas. Pues así lo entendí yo. Sí, O sea, vamos a ser profetas después, una vez que nos bautizamos. Pero sí. entonces, en el caso particular de Juan y casi todos los profetas, ¿por qué? ¿Por qué Dios utiliza esas imágenes, simbolismos, imágenes terroríficas? Eso que más bien incluso asusta a mucha gente, e incluso hay muchos hermanos que no les gusta leer el Apocalipsis, les da miedo. Nada más y buenas noches, muchachos, antes de que me... Buenas noches a todos. Nada más ahí me quedo esperando. Weiler, ahora me ayuda con las preguntas. En cuanto a las imágenes apocalípticas, Juan las utiliza porque se trata de un pueblo cristiano que está siendo ampliamente perseguido. Por ejemplo, si yo vivo en China, yo no puedo decir que el gobierno chino es corrupto, totalitario y opresor. Entonces yo en China escribiría que la bestia de 5,000, digamos, de 5,000 ojos que vive en la montaña de la opulencia, algo así como el dragón del, del Hobbit, ¿verdad? Entonces, nadie me puede decir que yo estoy hablando del gobierno chino, pero en realidad yo estoy hablando en clave del gobierno chino. Lo mismo hace Juan. En momentos en que la iglesia está perseguida, él habla en una clave, digamos, simbólica, alegórica, y en realidad no hay nada de espeluznante en el texto de él, ¿verdad? Y cuando él habla del dragón de 7 cabezas, puede estarse refiriendo al gobierno o al Estado romano, ¿verdad? Y cuando se refiere, por ejemplo, obviamente, cuando se refiere con la mujer que tiene estrellas sobre su cabeza, que son 12 estrellas, pues no dice que es María, pero nosotros sabemos que se está refiriendo a ella. Cuando se refiere a la mujer que tiene dolores de parto y que hay un monstruo, un dragón que se quiere comer a la criatura, pues se entiende que ese es Satanás, ¿verdad? Entonces hay que entender la alegoría, ¿verdad? Y lo que él estaba planteando ahí en ese tiempo, para que pudiera ser leído por los cristianos y no entendido por profanos. Esa es la razón. Ahora, las condiciones de profeta y sacerdocio son totalmente diversas y no tienen nada que ver prácticamente una con la otra. Digamos, la condición del sacerdocio común, que es el que nosotros tenemos, porque hay dos tipos de sacerdocio, recuérdese, Ronald, el sacerdocio común que todos tenemos, y luego está el sacerdocio sacramental, ¿verdad? Que es el sacerdocio especial que tienen los sacerdotes, ¿verdad? Los presbíteros. En ese caso, digamos, la función del sacerdote es una función litúrgica, una función ritual, es una función de acercarnos a Dios a través del rito, ¿verdad? De la liturgia. Y la función del profeta, como le dije, es anunciar y denunciar. Entonces, son dos cosas diferentes, y lo que nosotros recibimos en el bautismo son los 3 elementos que tenía Jesucristo, ¿verdad? Que son el carácter profético, el carácter sacerdotal, que también lo tenía Jesús, obviamente, que viene de la orden que viene desde el rey Melquisedec, y el carácter real, ¿verdad? Porque sabemos que Jesús es rey, y nosotros por compartir, y no, la palabra no es tanto compartir, sino participar de esa condición en Cristo, pues nosotros también tenemos esos 3 elementos. Y no me acuerdo cuál era el primero, Weiler. ¿Cuál era la primera pregunta? Nostradamus. Sí, Nostradamus. Bueno, es muy interesante. Recordemos que las personas tienen dones, ¿verdad? Todos tenemos dones. Y los dones nos son dados y no nos son quitados, ¿verdad? Entonces, digamos, yo tengo el don de la profecía y me dedico al mal, ese don puede ser llevado
puede ser a la maledicencia, puede ser llevado a la corrupción, puede ser llevado al mal. Entonces, aquel que si se hubiera dedicado a Cristo, hubiera sido profeta, dedicado al diablo, se convierte en un adivinador. Aquel que dedicado a Cristo se hubiera dedicado a la bendición, a la anunciación de la palabra de Dios, dedicado al mal, puede convertirse en un nigromante. Y ese mismo don que Dios le da es utilizado para eso. Entonces, en el caso de Nostradamus, puede ser que sean dones proféticos que sean utilizados mal, o sea, que no fueron utilizados para lo que el Espíritu Santo y Dios querían que fueran utilizados. Pero sin ninguna duda, Nostradamus, me parece a mí, y eso es algo muy personal, eso no es una posición de la iglesia, el hombre no pega muchísimas, ¿verdad? Como para decir que él es un bateador y que no sabía de lo que estaba hablando, ¿verdad? Yo creo que algo había ahí, algún don hay, un don mal utilizado puede haber en Nostradamus. Esa es la explicación que yo le daría, y Ronald, conste que es una explicación sumamente personal, ¿verdad? Yo nunca he leído que la iglesia diga eso ni nada por el estilo, pero por lo que yo puedo leer y estudiar y hablar con la gente, yo creo que podría ser un caso de eso. Muchas gracias. Buena memoria, ¿ah? Sí. Juanercito. Estoy revisando el chat. En el chat no veo nada, no veo nadie con la mano levantada. Entonces yo creo que estaríamos. Lo asustó a la de Amparo. Sí, exactamente. Ok, entonces, si quieres, Wiley, hacemos la oración. De hecho, en realidad, Alvarito, yo con mucho gusto le haría, pero pensaba decirle al hermano Ronald si nos ayuda con la oración. Ok, perfecto. Con mucho gusto. Ahí me disculpan, pero No se preocupe. bueno, gracias Señor por este viernes. Gracias, gracias Señor por los compañeros, por el gran expositor que hemos tenido, por el gran coordinador, y no estoy echándole mieles, es que ya en los dos cursos hemos observado sus aptitudes, sus capacidades, y le damos gracias a Dios, a Jesucristo y al Espíritu Santo, que tengan esos dones de iluminación para todos, y para todos, incluso para cada uno de los que, de la muchacha hasta que participó. Gracias Señor por su intervención también, y gracias a Dios por la intervención de la señora por la que me permitieron hacer la consulta también. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, Así en la tierra como en el cielo. así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación, y líbranos, Señor, de todo mal. Amén. Muchísimas gracias a todos, buenas noches, y el Señor les bendiga. Muy buenas noches, bendiciones a Muchísimas todos. gracias, hermanos. Bueno, que tengan todos buenas noches. Buenas noches, bendiciones. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches, que Dios los acompañe a todos. Igualmente. Bueno, Lupita, que Dios me la acompañe. Buenas noches.